En los espacios de enseñanza-aprendizaje, como en cualquier otro escenario que requiere el cumplimiento de un conjunto de normas y deberes, los conflictos son latentes, puesto que la colisión de intereses ocasionalmente genera situaciones incómodas y tensiones. Por eso, se hace necesario que los maestros nos capacitemos en la apropiación de estrategias que nos permitan afrontar las situaciones conflictivas, como oportunidades para mejorar el clima escolar y desarrollar competencias que favorezcan el diálogo, la negociación y la realización de acuerdos. El manejo de conflictos comienza con acciones de prevención. Esto supone anticiparse y conocer cómo funcionan las cosas para poder prever qué puede suceder, cuándo, dónde, cómo y a quién. Es recomendable entonces identificar los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de ocurrencia de conflictos, factores que pueden ser del agresor, de la víctima y o socioculturales. Los factores de riesgo del agresor son la ausencia de empatía, baja autoestima, impulsividad, egocentrismo, fracaso escolar, consumo de alcohol o drogas, trastornos de conducta, trastorno negativista, conducta desafiante, antecedentes familiares de violencia, entorno sociocultural violento, entre otros. Dentro de los factores de riesgo de las víctimas encontramos rasgos físicos o culturales distintos a los de la mayoría, minorías étnicas, raciales y culturales, discapacidad física o cognitiva, escasa comunicación familiar. Y en los factores de riesgo socioculturales tenemos bajo nivel de educación, alta presencia de contenidos violentos en medios de comunicación o videojuegos, justificación social de la violencia como medio para lograr ciertos objetivos. Las medidas de precaución que se tomen deben hacer parte de un plan coherente que prevea las futuras situaciones conflictivas y determine las estrategias para evitarlas y resolverlas. Estas medidas pueden incluir la intervención proactiva a algunos estudiantes, la detección de líderes negativos, el fomento de relaciones basadas en el respeto y la valoración del otro, el desarrollo de competencias de negociación de conflictos, diálogo y comunicación efectiva, empatía y escucha activa, el establecimiento de límites, normas claras de actuación y convivencia y el seguimiento del cumplimiento de las mismas, y las medidas en caso de no cumplirse. Lo importante es que ante una situación de conflicto actuemos y hablemos de manera serena, sin responder con agresión o violencia, calmando los ánimos y separando a los implicados si fuese necesario para evitar agresiones. La técnica general de manejo de conflictos en el aula expone los elementos básicos que debe seguir el maestro para gestionar conflictos de manera efectiva, aprovechándolos como oportunidad de formación a sus estudiantes. Lo primero es comprender el problema, para lo que es recomendable contar con la presencia de un mediador objetivo, en quien confíen los estudiantes para que guíe el proceso y ayude en la comprensión del conflicto. Luego, se debe separar el conflicto de las circunstancias, dejando de lado los aspectos emocionales o subjetivos. Para ello, podemos ayudarnos con las preguntas: ¿en qué consiste el conflicto? ¿Cuál es el problema? En esta etapa, buscaremos que los involucrados dialoguen, explicando el conflicto desde su punto de vista. Escucharemos las diferentes versiones conservando la serenidad, haciendo uso de la escucha activa, la objetividad y la empatía. A continuación, se debe realizar un análisis de la situación como punto de partida para la negociación. En este punto, son útiles los diagramas, las líneas de tiempo o cuadros de análisis, así como el uso de la técnica denominada escucha reflectiva, que consiste en parafrasear y repetir a la persona que habla lo que ha dicho para que de esta forma tome conciencia de su percepción y de la posición y actitud que está tomando. Además, tiende a desacelerar las interacciones, lo que puede ser positivo para aliviar la tensión del momento y luego, con las cosas más calmadas, aclarar lo ocurrido y llegar a un entendimiento. Procederemos entonces a la resolución negociada del conflicto, donde el inicio de la negociación siempre deberá ser la exposición del objetivo, que obviamente es la resolución del conflicto, haciendo claridad en que toda negociación supone renuncias de parte y parte, que requiere objetividad, empatía, escucha, justicia e imparcialidad. Luego se expone la síntesis de los hallazgos en la comprensión del problema, causas, implicados, contexto, consecuencias, ojalá de manera gráfica, facilitando su comprensión, seguida de la fase de propuestas de soluciones por cada una de las partes.
Todas las propuestas de solución deben ser escuchadas y valoradas objetivamente con base en criterios acordados de pertinencia, facilidad, efectividad, tiempo requerido y la disposición de recursos para su implementación, verificando que en la suma de las propuestas de soluciones seleccionadas resuelvan totalmente el conflicto o problema. Una vez definidas las soluciones, pasamos a la etapa de negociación de acuerdos, con sus respectivos compromisos, tiempos y responsables. Acuerdos que el mediador y los implicados deben verificar en el tiempo y, en caso de ser necesario, realizar ajustes. Es muy importante que la verificación no termine hasta haber logrado el objetivo de manera sostenible en el tiempo. En esta última etapa, debemos buscar que los involucrados tengan actitud de cooperación, de conciliación y no de sumisión, competición o evasión. Dado que lo más importante es que los estudiantes aprendan a gestionar efectivamente los conflictos, es recomendable que el maestro siempre utilice la resolución de conflictos como estrategia didáctica, que se enfoque en desarrollar en ellos competencias como escucha activa, empatía, comunicación efectiva y negociación de acuerdos. ¿Te gustó este video? Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestras publicaciones.